bienvenido a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy Felipe Correa, economista de la Universidad de Chile, asistente de investigación de la CEPAL y uno de los fundadores, miembro de la Asociación de Estudios de la Nueva Economía. Gracias por estar acá, Felipe. Gracias, Iván, por la invitación. Nos hemos conocido, algunos lo pueden reconocer, ha escrito pocas veces, pero Felipe viene acá, pues tiene una idea muy fresca sobre lo que es la economía. Fue el que me sugirió de escribir la columna que fue tan leída el fin de semana, los que lo leyeron, sobre este debate actual que hay en el mundo, que lo gatilló un poco Paul Romer, que es el economista jefe del Banco Mundial, en que hace una autocrítica muy fuerte a la profesión de economistas, de cómo se ha dado en los últimos 30 años más o menos. Gente que lo confunde que es una crítica al neoliberalismo y no, es una crítica al neoclásico, a la economía neoclásica. A la macroeconomía. A la macroeconomía neoclásica. Y es un debate que en Chile no se escucha, en Chile el debate es bajo, es muy dominado por Chicago y tampoco se hace autocrítica. No, o sea, la parte mediática es muy dominada por Chicago y los puestos públicos muy dominados por... por la ideología, el delirio de Chicago, como dicen. El delirio de Chicago, claro, si uno es así un poquito más keynesiano, pero es prácticamente socialista, trotskista. Bueno, Felipe, demasiado emoción, pero cuéntanos un poco, porque tú fuiste el que me hiciste ver que estaba este debate, y ustedes, desde la agrupación que tú cofundaste, que eres miembro, han tratado de ampliar el debate económico, al menos al nivel académico y ojalá al nivel público. Sí, mira, te cuento así muy resumidamente el debate. ¿Y quién es Paul Romer? Porque en general la gente no sabe quién es Paul Romer. Paul Romer es un economista que a principios de los 80 creó o introdujo una teoría que se llama teoría del crecimiento endógeno, donde él postula que las condiciones de crecimiento de los países o de las economías tienen mucho que ver con las condiciones internas y fundamentalmente de capital humano. Él inició más o menos esta corriente, fue profesor en varias universidades y es un economista que está totalmente dentro como de la ortodoxia económica. O sea, es de Chicago, además. Claro, él es de Chicago y él tiene una licenciatura en matemáticas, es muy matemático, no es como un outsider, no es alguien que viene desde afuera a criticar esto, sino que es alguien que está desde dentro. Bueno, es el economista jefe del Banco Mundial, más insider bueno, no puede ser. Partiendo por eso, desde el año pasado. Y esta es lo que él hace es una crítica que ya existía en la economía, solo que siempre estaba como en el margen, claro. Y por eso generalmente no era tomada en serio por los economistas más ortodoxos. Y que él haga esta crítica, bueno, es algo importante, porque permite visibilizar todo lo que muchos ya sabemos, y que Paul Krugman, otro premio Nobel de Economía, ha dicho ya en otras ocasiones que la macroeconomía, fundamentalmente la macroeconomía neoclásica, que es la corriente que él critica, ha venido retrocediendo en el estudio de la economía desde hace ya 30 años. O sea, hace 30 años el estado de la macroeconomía era mejor que como está ahora. Eso es fundamentalmente lo que Una de las críticas que él hace es que los modelos se matematicarizaron. O sea, hablando que en un afán, y esto yo creo que es un bias, un bias que tiene la academia americana, yo estudié allá economía y viví mucho tiempo allá, es que a diferencia quizás de una sensibilidad europea, no es como lo ven como una ciencia, la parte gris del mundo, que es la parte que a veces es la más importante, lo que no es blanco y negro, es donde está la raíz de a veces de los conflictos, las tensiones o la belleza humana, si no quiero ser más filosófico, la descartan, porque claro, como no es medible, no puede estar en el modelo. Entonces yo creo que parte de eso es que se ha dado demasiado énfasis a las matemáticas y a la física. Sí. Esto es, bueno, tiene que ver con la filosofía que hay detrás de cómo se hace economía hoy día. Hoy día la economía se inserta dentro del paradigma positivista, empirista, y quizás no tan empirista, pero sí positivista, donde racionalista, donde lo que vale es solo lo que se puede observar, lo que se puede medir. Y ahí entran las matemáticas, pero uno sabe que la vida humana es mucho más de lo que se puede medir. No voy a empezar a dar ejemplos porque es algo más o menos obvio.
La economía trata de interacciones humanas de producción, de consumo, de intercambio, y como tal son cosas que no son tan racionales. Los seres humanos no somos racionales, pero hasta cierta medida. Y lo que la economía asume es racionalidad completa del individuo, y eso lo lleva al extremo. O sea, trata de interpretar el comportamiento humano mediante funciones lógicas, que son las matemáticas. Claro. Y lo que Romer critica es que la macroeconomía en el fondo se fue al chancho, como que está bien las matemáticas, pero no está bien las excesivas matemáticas, porque por un lado hacen opaca la ciencia, o sea, ya nadie sabe lo que se está diciendo en las investigaciones porque nadie sabe cómo interpretar esas ecuaciones, y lo segundo es que esa opacidad da pie para que los que manejan el lenguaje puedan decir lo que quieran. Y que no pueda ser cuestionado. Y que no pueda ser sin contrapeso. Que un poco lo que ha pasado en Chile en los últimos años, que los economistas se convirtieron como unos monjes gurús. Exactamente. Yo soy un poco, yo no estoy 100% convencido, pero voy a ser un poco abogado del diablo, ¿no? Dale. Es que yo hablé de este tema porque tú me lo presentaste, lo habíamos hablado un poco antes, pero ahí me hiciste. Y me mandaron mails, algunos ilustres. Entonces, claro, si uno ve la economía como una ciencia en sí misma o como una herramienta para hacer políticas públicas, tienes dos respuestas diferentes. Porque me hacían un argumento. Por ejemplo, tú puedes predecir con bastante acuciosidad que a medida que un país va creciendo y llega a ciertos puntos de su crecimiento, medido por PIB per cápita o PIB bruto, ¿no? En general, cómo va creciendo la demanda de energía. Esto es lo más básico. Entonces, tú sabes, cuando un país tiene un PIB per cápita de 10.000, el crecimiento de energía está creciendo a 4% anual promedio, la demanda de energía va a aumentar, entonces cuando ya pasa a 15.000, entonces se va, y eso es empíricamente ha sido constante en los últimos 30 años. Entonces, tú dices, hago esta medida económica, ¿por qué? Porque tengo que planificar cuánto invertir o cuánto concesionar para generar plantas eléctricas. Después hay una cosa si van a ser de carbono, de agua, que es otro debate. Entonces, en esa parte, la parte empírica, es muy importante tener datos duros para hacer políticas públicas que no pierdan plata y recursos. Porque, Entonces, ese es un ejemplo súper básico, pero era para ilustrar un poco por qué. Justamente, Romer lo que critica es que estos macroeconomistas se han quedado en la teoría, y la teoría la ponen por sobre la realidad, los datos. Él defiende una economía que sea teoría y empirismo, datos, estadística, etcétera, métodos cuantitativos. Pero lo que ha pasado y lo que él dice es que hay un cierto umbral de matematización que él tiene un paper que salió hace un par de años que se publicó en la American Economics Association, que se llama Mathiness, en inglés, que se traduce como matematitis, como una enfermedad de las matemáticas. Y superado cierto umbral de tecnificación de la economía, ya la teoría pasa a ser más importante que la realidad. Y él, en su último paper del año pasado, que se llama El problema de la macroeconomía, dice que los economistas han dejado de lado, en el fondo, la realidad. Él le llama economía de la post-realidad, macroeconomía de la post-realidad. Han dejado de lado de la realidad porque la economía ha tomado... Viven en un mundo de modelos, dicen. Viven en un mundo de modelos, pero dice algo interesante, que la economía ha tomado como la forma de una religión. Una religión, así lo dice. Entonces ya los macroeconomistas, las autoridades económicas, que son los premios Nobel, él critica 3 premios Nobel, así con nombre... Uno fue su mentor, supe después. Me contaron. No, fue Lucas. Robert Lucas. Pero ese fue su mentor, me dicen, que fue su profesor de tesis y algo así. Sí, fue muy cercano a él. Lucas, Sargent, y el otro es... se me fue el nombre, pero son los 3. Sí. Y lo que él dice es que estas figuras se posicionan como una especie de gurús de la economía, y los economistas no se atreven a cuestionarlo, por una cuestión como media religiosa que se da. Entonces él es científico, él es como cientificista, Paul Romer, y defiende la ciencia en el fondo. Y que para que la ciencia sea algo real, uno siempre tiene que cuestionar a las autoridades. En el caso de nosotros, los que somos más jóvenes,
cuestionar a nuestros profesores economistas o cuestionar las teorías que nos enseñan en las facultades. Buscar la verdad. Más se cuestionan, más se validan las que pueden defenderse. ¿Vos? Exactamente. Es una búsqueda de la verdad incondicional, él la llama. Y aceptar también la propia falibilidad, o sea, aceptar que uno puede estar equivocado. Rommel puede estar equivocado, los Nobeles de economía pueden estar equivocados, y así progresa la ciencia, pues si no es una religión esto. Tú con tu agrupación, ¿cuánto tiempo lleva ya? ¿3 años? No, llevamos como 5 años. 5 años, bueno, yo hace 3 años la conocí. Sí. Cuenta un poco, sin hacerte demasiada propaganda, pero cuenta un poco porque yo sé la respuesta, pero para que la entiendan ¿de dónde nació la idea de tú y tus colegas economistas de hacer esta agrupación? Sí, bueno, la agrupación, hay que partir diciendo que en la agrupación no somos todos economistas, hay unos cientistas sociales. Hay distintas disciplinas, porque se entiende que la economía también tiene que ser interdisciplinaria. Nació en 2011 y nació a partir de las movilizaciones estudiantiles del 2011. Nosotros estamos en la Facultad de Economía de la Chile con las discusiones sobre educación y se generó como un espíritu de querer aportar a este movimiento, no sé, que yo creo que todavía sí continúa, hay como resabios de eso. Sí. Y se constituyó la agrupación a fines del 2011 como para mantener el espíritu y que las movilizaciones no fueran simplemente como una anécdota del periodo universitario y así se fueron aunando voluntades, entrando gente. Pero más allá de la génesis, desde el punto de vista de política pública o de investigación, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son lo que ustedes quieren lograr a través de esta agrupación? Bueno, nuestro nombre lo dice un poco, Nueva Economía. Y es en el fondo hacer sentido de que existe otro tipo de hacer economía y que nosotros creemos que es como la economía del futuro, ¿cachai? La nueva economía que tiene que ver con lo que hablaba Max Neff allá en los 80, él tenía el concepto de la nueva economía, tiene que ver también con los programas económicos pre-dictadura, o sea, los de Frey y los de Allende, que también hablaban de una nueva economía. Frey hablaba un poco de economías más cooperativas, de empresas más cooperativas, ¿cierto? Allende hablaba más de empresas más estatales, pero con un sentido de lo público, ¿cachai? Que se diferencia totalmente del neoliberalismo y de esta macroeconomía neoclásica. Pero déjame hacer también abogado del diablo, bueno. y no tan abogado del diablo, porque en general las sociedades que uno aspira a ser, ¿no? Al menos a nivel personal, no sea más justa, más democrática, más tolerante, más abierta, con más bienestares sociales, no necesariamente de consumo, pero bienestares sociales de tener buena salud, buena educación, buen aire, ese tipo de sociedades que más o menos uno sabe más o menos cuáles son, las nórdicas, Nueva Zelanda, Australia, algunos en Asia que han buscado su propio lugar, pero hay ciertas cosas que son constantes en todas ellas, ¿no? Entonces uno está tratando de reinventar la rueda, de buscar una forma y que en esa parte donde yo vuelvo a la parte que hay ciertas cosas que es ciencia, como por ejemplo, yo me acuerdo una vez escuché, tiene que ver, me voy a una lista, pero tú lo vas a entender. Me acuerdo que yo escuché antes del Acuerdo de París, yo vivía afuera, cuando se estaba debatiendo el Acuerdo de Kioto de calentamiento global, y me acuerdo haber visto un debate del primer ministro indio, y él decía, yo tengo... Te voy a inventar la cifra, no sé, pero era grande, era más de 200 millones de gente que vive con $1 al día, promedio. No tienen techo, olvídate de tener agua, de electricidad. Yo necesito, y lo más barato, y esto hace 8 o 9 años, para mí es usar carbón. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo de que el carbón es mucho peor que solar o eso, pero yo tengo otras necesidades que son acá. Entonces, esa bueno, el bias, una de las críticas que le hacen a este tipo de nueva economía, que nadie puede estar conceptual, es que está bien para las economías que ya como lograron un cierto básico y empezar a pensar, esta economía genera cierto tipo de crecimiento para darle un bienestar básico a la sociedad. Y ahora queremos hacer el modelo norteamericano que más es mejor, o un modelo nórdico que es un poquito más, la verdad que tener 20 camisas H&M por $10 no es el tipo de bienestar que queremos, ¿me entendido, no? Sí.
Bueno, eso igual sale en el documental de DiCaprio, el último que sacó, eso lo de India. Hay una frase de un filósofo canadiense que me gusta que dice que si no sabes al lugar que quieres llegar, no hay camino que te lleve a él. Y nosotros Pero hay caminantes que ese es el camino al andar. Pero eso te puede llevar a cualquier lado. Nosotros pensamos, como que tratamos de imaginar cómo sería una economía sana, ¿cachai? Una economía buena. Y entendemos que el proceso de transición hacia allá tiene que ser distinto, obviamente. Pero necesitamos poner el foco en una alternativa, como en un presente potencial, ¿cachai? Pero vamos a hacer un ejemplo súper concreto. Y también hablo de un nivel personal. Sí. Y yo sé que hay filosofías ideológicas detrás que llegan a una respuesta. Claro. A mí yo tengo cero problema, siempre que sea regulado, tengo cero problema de que se concesionen construir hospitales. Porque tenemos un déficit de salud. Cero problema. Pero yo sé que para mucha gente, amigos míos, tiene un tremendo problema que viene de una ideología. Claro. Y yo digo, el problema acá es que la gente no tiene suficiente salud. Claro. ¿Qué importa si la plata viene de los impuestos de todos o indirectamente a través de una concesión? Claro. ¿Qué importa el color del gato? Sí, yo sé que lo llamamos Zedong, pero yo creo que eso se lleva a extremos. ¿No? Yo me bajo de ese carro en algún momento, ¿no? Claro. Pero ese es un ejemplo concreto, ¿no? Porque yo he tenido esta discusión a veces bajo muchas copas con amigos míos que son completamente en contra del principio de que se haga eso. Y yo digo, la verdad que si está regulado, sí, o sea, no queremos un caso de que los hospitales cobran 20 veces más, entonces al establecer lo que pasaba con el CAE, ¿no? Sí. ¿Qué importa? Si lo importante es que acá tenemos un problema grave de salud, que la gente que tiene de Antofagasta, que tiene el PIB más alto de Chile, $41.000, tiene que tomarse un avión para ver un experto en cáncer en Santiago porque no hay suficiente máquinas de... Mira, déjame tomar ese punto y deja relacionarlo sé que es extremo, pero quería hacerlo. Deja relacionarlo con la crítica de Romer. Sí. Romer dice que la economía o la macroeconomía neoclásica se está comportando como religión, que es en el fondo una ideologización de la economía, que es lo mismo que te estás diciendo. Claro. El problema de Romer también, y esto tenemos como estudios que lo demuestran, es que él piensa que la economía puede ser una ciencia dura. Y la economía en realidad es una ciencia social y es una ciencia eminentemente normativa. La economía tiene que ver con política. La economía es siempre política. Tiene que ver... Por eso le preguntaba la diferencia de uno ver como la economía como una ciencia por sí mismo, como le dicen matemática pura, o si una ciencia aplicada a tener buenas políticas públicas. Claro, bueno, yo creo que es lo segundo y que utiliza mecanismos matemáticos y estadísticos. Ahora, es interesante asumirlo así, porque muchos economistas no lo asumen así, piensan que la economía es una ciencia dura y que hay solo una línea que es la verdadera, porque si es una ciencia dura, 2 más 2 no puede ser 4 y 5 simultáneamente, ¿me entiendes? Asumir que es eminentemente normativa la economía implica que es política, que es ética, que tiene... La ética, no hay una ética mejor que otra, la ética es un asunto de elección. Y por eso es que ¿quién toma la decisión? ¿Quién dice esta ética es mejor que esta? Nosotros por eso nos vinculamos mucho con modos de funcionamiento democráticos dentro de nuestra organización y es interesante, por ejemplo, en ese sentido, me va a poner un poco político, pero lo que está diciendo el Frente Amplio, por ejemplo, de hacer que el programa nazca de la democracia y que no lo hagan los expertos o los economistas, es súper interesante porque está deselitizando la discusión económica. En el fondo los economistas entran al debate, entran en la discusión, pero como servidores, como ayudantes, ¿cachai? Sí. Es el problema que tiene Romer, que Romer cree que la economía puede ser una ciencia dura y la economía es política. Eso lo dice Ha-Joon Chang de Cambridge, lo dice Gunnar Myrdal, que es un economista sueco histórico, lo dice Samuelson incluso, lo dicen varios más. Sí, porque al final es una de las tantas divisiones políticas es cómo se asignan los recursos. Exactamente. Es un poco... Es práctica en ese sentido, es pragmática, yo estoy de acuerdo contigo. Pero ahora también dando vuelta, o sea, yo hago otro ejemplo, ¿no? Es verdad, suena winner decir, oye, no, las políticas tienen que venir de la base,
yendo a pensar, y no que vengan de la época de los griegos, viene de la polis, que habían estos como, era una democracia protegida por la polis griega, y que tenía un senado en Roma que era, y que eran condescendientes con el pueblo y hacían buenas políticas públicas, ¿no? Y yo decía, no, sabéis que ahora tiene que ser, porque tenemos redes sociales, la gente es más empoderada, tiene más información, tiene que ser de abajo para arriba y después. Lo que pasa es que de abajo para arriba, y ahí entra la parte que la parte gris de la ciencia social, que es la economía, que estoy de acuerdo, es que el ejemplo, digo, todos sabemos, tú, yo, de que si nos ponen una barra de sanenú y al lado una plata de acelga, yo sé que las acelgas son mejor, pero voy a comer probablemente sanenú. Sí. Y es cuando sea después, bueno, pero bueno, el día con el chocolate. Y el ser humano es así. Es la razón, y a mí me van a hacer, es la razón que por qué no solo en Chile, para que los que no están fuera, sino que en el mundo entero, todos los planes de pensiones es un ahorro obligatorio, ya sea si lo maneja el Estado o lo maneja una AFP o el equivalente. Es obligatorio porque los seres humanos no nos gusta ahorrar. Claro. Tendemos a decir, después me encargaré del problema. Claro. Entonces, esa cosa, cuando dice, oye, veamos lo que queremos, bueno, queremos trabajar 36 horas, sí. Que era imposible que ese programa en Francia no funcionara, pero ¿quién va a votar en contra de eso? Claro. Pero no le funcionó, entonces los incentivos, y es la parte que yo digo, a ver, acá en Chile, el ejemplo chileno y en el mundo, el consenso de Washington y como la preeminencia del neoliberalismo, o un neoliberalismo light o un keynesianismo más neoliberal que ha predominado el Occidente y Asia en los últimos 30 años, efectivamente dejó a la política secundaria, incluso los economistas, los mercados nos socavaron la democracia, o sea, se votaron a 3 o 4 gobiernos entre el 2008 y el 2010 por el tema de que subían las tasas, los bonos, los imposibles se iban y cualquier política pública que tú dirías. Ahora unos dicen, bueno, pero eso nos mantenía disciplinados, el mercado te disciplina, pero al mismo tiempo le quita la habilidad a una sociedad de tomar decisiones. Sí. Bueno, ahí voy a tomar tu lugar. Todo, voy a tomar tu lugar y voy a defender el espacio del gris. Ya. Porque, claro, la economía no puedes tan solo nacer de arriba ni tan solo nacer de abajo. Porque la gente no sabe, por ejemplo, todos los costos que tiene la educación gratuita, o todos los costos que tiene una reforma tributaria, o todos los costos que implica, no sé, cualquier política. Entonces, claro, lo que se llama los costos no, ¿cómo se llama? Las consecuencias no predecidas. No predecidas. Entonces ahí entran los técnicos, los economistas, la información, el diálogo, que la gente sepa en el fondo informadamente los costos y los beneficios que tienen cada elección que toman. Porque, claro, tú pones la barra de chocolate y la selga, pero quizás si la gente supiera de verdad el daño que hace el sanenú... Todos sabemos que todos saben, bueno, perdón, es una exageración. Es una exageración, pero quizás no saben en realidad. Mira, se me acabó el tiempo. Te voy a invitar de nuevo porque me encanta este tema y por ahí aburre alguno. Pero voy a contar una anécdota que te va a gustar a lo mejor por estudiar. Todos los años en Europa sale, no me acuerdo quién lo hace, pero sale, lo publican todos los diarios, cuál es el cajero automático, la parte porque esto tiene que ver con este programa, si no es solo ciencia social, ¿no? ¿Cuál es el cajero automático más usado de Europa todos los años? Y yo estuve escribiendo allá hasta el 2011, el que ganaba todos los años era un cajero automático que estaba al lado de un club nocturno en Madrid. ¿No? O sea, todos los días el que matan. Había, si alguien no hubiese puesto una cámara, había obviamente, salían del club nocturno, cabaret, necesitaban efectivo. Sí. Entonces todos saben que yo me acuerdo que una vez un cómico dijo, todos los cajeros automáticos, los jueves, viernes y sábado en la noche, si vaya a sacar plata después de las 12, debería tener como una advertencia que dijera, ándate para la casa, ándate a la casa, no saques más plata, ándate para la casa. Está bueno. ¿No? Déjame comentar eso. Sí. Nosotros, cuando estudiamos economía, estudiamos mucho a un economista que se llama Marshall, que es... británico, ¿no? Marshall no sé de qué país es, pero es el que empieza con o matematiza más bien como la teoría utilitarista. Entonces las funciones de utilidad que nosotros estudiamos vienen de él. Y Marshall tenía un libro que se llama Principios de Economía o Principios de Economía Política. Y en la introducción de la primera edición de ese libro,
él dice que la economía trata eminentemente de cómo generar las condiciones institucionales para fomentar las virtudes del ser humano. Me gusta. Es una perspectiva más rusosiana. Me gusta esa cuña, está buena. Y es un economista muy respetado, pero que solo se estudia lo que se quiere estudiar de él. Entonces yo invito a los que estén viendo esto, a los estudiantes de economía, a los economistas, que tengan espíritu de joven todavía, que se salgan un poco de lo que se enseña habitualmente y empiecen a leer por su cuenta. Eso. Busquen más allá, eso. Quedó más tiempo, súper entretenido, a lo mejor aburrido para algunos, pero como el programa es mío, quería hablar de esto contigo. Exacto. No, muchas gracias por haber estado acá, Felipe Correa. Este ha sido otro capítulo de La Mesa. Será hasta la próxima. Acuérdense de seguirnos por las diferentes redes sociales y será hasta pronto. Gracias, Felipe.